Muy buenos días, es un placer volver a encontrarnos en este ya tercer seminario internacional de Marx y Mediación, organizado por FIME y todo sobre mediación. Un gran agradecimiento a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa por la convocatoria, muchísimas gracias. En esta oportunidad me gustaría reflexionar con ustedes acerca de las respuestas extra e intramuros para adolescentes en conflicto con la ley penal. Especialmente la importancia de implementar respuestas integrales a esta situación de los adolescentes en conflicto con la ley, si de verdad queremos comenzar a tener resultados diferentes a los que estamos teniendo al día de hoy. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como las reglas de Beijing, como muchas otras normas internacionales al respecto, incluso el Comité de los Derechos del Niño, marcan una y otra vez la obligación de los Estados parte de dichas convenciones de disponer de un conjunto de medidas alternativas eficaces para el cumplimiento de las obligaciones que les incumben. Ante la criminalidad juvenil, el Estado debe ajustarse a la finalidad del sistema penal juvenil y penitenciario, que es el de privilegiar el carácter socioeducativo de la medida. No solo garantizar todos los derechos humanos reconocidos para los demás seres humanos, no solo los privados de libertad, sino también garantizarles la protección especial que se les debe otorgar en razón de su edad y en su etapa de desarrollo en la que se encuentran. Darles entonces una formación integral y propiciar su reinserción social a fin de que puedan cumplir con ese papel constructivo en la sociedad. No puedo no mencionar el hecho de que en nuestro país, en Uruguay, nuestro discurso normativo no condice con nuestro sistema penal juvenil y peor aún, incluso en estos últimos años se han aprobado normas regresivas al respecto que de alguna manera están dificultando la posibilidad de dar cabida a las medidas alternativas para que de verdad se tomen como unas medidas serias. Más allá de estas dificultades, también es cierto que han habido y hay diferentes iniciativas concretas que muestran cierta voluntad de implementar estas medidas, pero bueno, no han sido todavía pensadas con ese enfoque integral necesario y de una manera suficientemente coordinada como para lograr ser parte sustancial del sistema. Aún el enfoque punitivo es el predominante y sin percibir aún parecería que sus resultados cada vez están siendo más perjudiciales. Bien, habiendo dicho esto, me gustaría entonces que pudiera poder presentarles estas opciones que de alguna manera son parte de las posibles respuestas restaurativas, que podrían hacer realmente una diferencia en cuanto a estos resultados que de verdad todos queremos. Por un lado, la posibilidad de llevar a cabo procesos restaurativos que puedan resolver las consecuencias de delitos cometidos por adolescentes, con todas las ventajas que ello implica, no solo para el adolescente, autor de un delito, para la víctima de dicho delito y para la comunidad, de alguna manera nosotros lo hemos visto claramente. Tuve el honor, la suerte de ser mediadora del Centro de Mediación Penal Adolescente durante los 5 años en que funcionó. Lamentablemente hoy ha habido una reforma del Código de Proceso Penal que ha hecho una derogación de un artículo que de alguna manera habilitaba esto, y hoy por hoy en realidad tenemos simplemente mediaciones extrajudiciales que han hecho que se haya desmotivado el operador jurídico en derivarlos, más allá que las derivaciones ya no serían las mismas, porque hoy por hoy ya no se nos derivan casos de delitos, por ejemplo, de rapiña, de hurto, que en su momento se nos estaban derivando. Cerrando este paréntesis, la realidad es que esos 5 años de funcionamiento han sido sumamente gratificantes para mí. Nadie me ha contado de los buenos resultados y por eso un poco quería transmitirles esto en base a mi experiencia. Los adolescentes que han participado de ese proceso de mediación penal han logrado reflexionar respecto a su accionar, ha habido reconocimiento del hecho, ha habido un arrepentimiento genuino en la gran mayoría de los casos, y también ha habido una voluntad de reparar el daño causado de diferentes formas, ya sea económicamente con sus ahorros, ya sea pintando
muros que habían grafiteado, ya sea trabajando, apoyando a la víctima a la que le habían causado un daño, ya sea acudiendo a un apoyo terapéutico o a un tratamiento para gestionar sus impulsos violentos o a capacitarse para determinado oficio para poder lograr una salida laboral. Y la realidad es que también en muchos casos estos delitos se habían dado en contextos barriales. En una vecindad en donde estos vecinos se seguían cruzando y de alguna manera tenía este delito una repercusión en esa vecindad. Eh, Esto le brindaba al adolescente la oportunidad de no ser estigmatizado en su propio barrio de referencia y seguir adelante, sino además se le brindó la posibilidad a las víctimas de poder recobrar su sentido de seguridad, al igual que a la propia comunidad, y poder dejar atrás ese delito que de alguna manera les había hecho daño a todos los involucrados. De alguna manera, estos procesos eh, le otorgan al adolescente, el adolescente encuentra más allá de, por supuesto, una desaprobación al delito, al acto delictivo que cometió, pero encuentra también el apoyo de su familia o el apoyo de un referente, el apoyo del Estado, que bueno, eso tal vez es una etapa, una debilidad que hemos tenido nosotros por acá, pero es lo que debería suceder. Pero encuentra ese apoyo para desarrollarse hacia su emancipación y hacia la socialización. La víctima, por otro lado, tiene esa posibilidad de ser escuchada, de pedir la forma en que quiere ser reparada, dándole cierre a esa situación traumática, porque además puede ver una cara detrás de eso que vivió, en donde tal vez en su momento fue tal el shock que luego está viendo una cara imaginaria en todas las personas con las que se cruza. Cuando se le puede dar un cierre a esa situación, puede dejar de lado esa situación de víctima en la que se está encontrando. Y por supuesto puede también redimir de alguna manera al adolescente y dejarlo salirse de esa situación de delincuente, como se lo rotula muchas veces. La comunidad, por supuesto que ni hablar es beneficiaria en el sentido de que cada proceso repercute en la seguridad y en la pacificación social, ni que hablar porque favorece enormemente la disminución de posibilidades de reincidencia y de eso hay muchísimas investigaciones que lo refuerzan. Pero también tiene un impacto económico en el Estado, y esto es algo que tal vez el Estado no lo tiene tan en cuenta, y la realidad es que yo tengo por acá, fíjense, el impacto económico de la última investigación estadística sobre costos de criminalidad y violencia en el Uruguay, arroja que estos responden al 3,1% del PBI. Esto significa que de alguna manera, con una fuerte política pública que sea, bueno, preventiva y también reactiva, desde el enfoque restaurativo, mucho de ese dinero podría destinarse, no solamente que podría ahorrarse, sino que además podría destinarse a estas medidas socioeducativas y a una educación para la paz en el ámbito educativo desde una temprana edad, lo que implicaría, en definitiva, un costo que implicaría una inversión en la educación a no tan largo plazo. La gran dificultad que nosotros hemos tenido en varios casos, como les decía hoy, aún habiéndose dado muy buenos procesos transformativos, fue que por no contar con redes de apoyo coordinados, los compromisos que asumieron estos adolescentes, no siempre pudieron sostenerlos. Y esto tiene que ver con esto que decíamos hoy, tiene gran importancia, porque de alguna manera si nosotros no podemos darles el apoyo que necesitan a esas necesidades que surgen, a esas necesidades subyacentes a ese acto delictivo, de alguna manera no van a poder contar con las condiciones necesarias para poder cumplir con sus compromisos. Y esto es lo que decíamos hoy, es un gran debe, al menos en nuestra experiencia, que creo que es bueno para poder simplemente ajustar, pero no para caer en esa conclusión a veces bastante simplista
de que, bueno, como no funcionó, entonces estas medidas no sirven. Eso es lo que nosotros tenemos que no permitir. Simplemente, bueno, intentar analizar, intentar ver cuál es la parte débil de estas medidas, qué es lo que necesitamos reforzar, qué es lo que tal vez necesitamos modificar, pero no quedarnos con esa conclusión simplista de que como se intentó trabajar con este tipo de medidas y no funcionó, bueno, entonces esto no funciona. Esto me parece muy importante dejar en claro y me parece que seguramente nos pasa a todos porque estamos aprendiendo, porque son medidas relativamente nuevas en la práctica, más allá de que se escuchan hace muchísimo tiempo, pero simplemente es parte de aprender, de ajustar y de continuar intentando. La realidad es que a nosotros nos había pasado que estos procesos, que eran procesos realmente muy transformativos, en algunos casos no tuvieron respuestas con respecto a, por ejemplo, consumo problemático de drogas, o no tuvieron respuestas en cuanto a que no pudieron terminar con una capacitación a la que se habían comprometido y que ellos mismos habían elegido, porque no contaban con el dinero, por ejemplo, para los boletos para el ómnibus para poder viajar. Eh, la realidad es que, bueno, eso es algo que nosotros necesitamos poder trabajar. Eh, Claramente las respuestas restaurativas tienen una gran pata que es la del control, sí, sin duda, la pata de la exigencia, los límites claros que se deben respetar, pero por otro lado tenemos la otra gran pata que es la del apoyo que tiene que ver con esto de, bueno, motivarlos, apoyarlos, eh, intentar resolver ciertas necesidades básicas que necesitan resolver para poder cumplir con esos compromisos que asumieron, porque de lo contrario hay una gran pata allí que no va a permitir que esto funcione. Bien, y por otro lado tenemos otras respuestas también, bueno, intramuros, que tienen que ver con el contexto de encierro. En contexto de encierro tenemos situaciones en donde, que también entiendo que no solamente en Uruguay sucede, que ya sea por hacinamiento, por falta de recursos, eh, por la propia violencia estructural e institucional que se vive, los adolescentes privados de libertad realmente están en una situación de violencia casi continua y a la defensiva y casi que en un estado de supervivencia. Este tipo de medidas, la posibilidad de tener y la incorporación de herramientas, habilidades sociocognitivas y herramientas de comunicación eficaz, o la mediación penal o los círculos restaurativos para que puedan de alguna forma resolver conflictos intramuros o evitar muchos conflictos que son prevenibles simplemente por el hecho de haber incorporado este tipo de herramientas de prevención, realmente son recursos que, si trabajados de buena manera, evitan una escalada de ciertos conflictos que no se pudieron prevenir, la prevención de muchos conflictos que sí se pueden prevenir y de alguna forma esto de poder disminuir esa situación de violencia constante en la que están viviendo. Pacifica esas comunidades penitenciarias y de alguna forma eso fomenta una mejor convivencia y una mejor posibilidad de que su salida sea mucho más constructiva en la medida que aprendieron algo adentro y no aprendieron a continuar defendiéndose cual si fuera la ley del más fuerte. La mediación penitenciaria, entonces, para el que debe cumplir con una condena de privación de libertad, es una potente herramienta en donde ellos pueden percibir que tienen el control de sus conflictos, junto con asumir las responsabilidades que le corresponden en el caso concreto, y el compromiso ante lo acordado. De alguna manera les permite recobrar la autoconfianza, la capacidad de superar futuros obstáculos que surjan, ya sea en la cotidianeidad de carcelaria, como también una vez liberados. Favorece esa mayor armonía intramuros para adolescentes, pero también para los funcionarios que desempeñan su labor allí y que de alguna manera muchas veces se ven muy resentidos en su salud laboral.
por otro lado, bueno, de las experiencias existentes se puede comprobar que sí, que favorece la disminución de delitos o de actitudes degradantes o deshumanizantes que afectan la dignidad humana, e incluso flexibilizar esos ciertos códigos internos naturalizados y que pueden poner en riesgo la integridad física, moral o emocional de los internos. Pero además, este tipo de prácticas también son de gran valor para recomponer ciertos vínculos rotos que en muchos casos se dan entre los adolescentes con el afuera, ya sea con su familia de origen, con sus parejas, ya sea que, bueno, porque no pueden ver a sus hijos pequeños, y esto genera mucho enojo, mucha ansiedad, eh, mucha frustración e incluso depresión. La realidad es que contar con un espacio para gestionar estos conflictos con su mundo extramuros puede generar un gran cambio actitudinal y por consiguiente les puede generar una posibilidad de tener un modo de vincularse intramuros mucho más pacífico también. Les permite recobrar la esperanza, les permite tener una razón para poder querer salir y no volver, ¿no? Porque muchos sabemos, quienes trabajamos en la mediación penitenciaria o que trabajamos en la docencia con privados de libertad o con operadores, que muchos de ellos salen y dicen, nos vemos en unos días. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas, no tienen los recursos para poder vivir en libertad, porque perdieron esos recursos o porque tal vez nunca los tuvieron. Pero de alguna manera, esto de poder tener vínculos afuera de apoyo, tener una motivación para así seguir afuera, poder tener hábitos de trabajo, poder tener habilidades sociocognitivas, poder tener habilidades comunicacionales, poder tener un modo de vincularme diferente y saber que puedo salir y puedo tener estos vínculos allí esperándome, hacen que de verdad uno no quiera reincidir o por lo menos les dará muchas más posibilidades de no querer hacerlo. También, por supuesto, en ciertos casos, esto que decíamos hoy, más allá de que la mediación penal adolescente puede implicar tal vez que no haya una privación de libertad en la medida que el delito tal vez no fue demasiado grave, puede ser que cumpliendo incluso una condena de privación de libertad, de todas maneras pueda darse esta situación de que el adolescente quiera tener un encuentro con la víctima o con un familiar de la víctima para poder reparar de alguna manera ese daño que ocasionó con su accionar y poder después mirar hacia adelante y sacarse ese rótulo tan pesado de delincuente y cuando sea liberado poder salir de alguna forma sintiéndose redimido al respecto. No hay duda que el sistema penal y penitenciario tradicional, basado en un enfoque casi enteramente punitivo, está en crisis, que claramente no está teniendo estos resultados que debería tener, sino todo lo contrario, y que si queremos lograr disminuir la reincidencia, si queremos lograr aumentar las tasas de resocialización, debemos conjugar este control del que hablábamos, esta exigencia de cumplimiento de las normas propio de un sistema predominantemente punitivo, también con un alto grado de apoyo del que hablábamos hoy, ya que es imprescindible para que puedan tener de verdad un impacto en términos de socialización y seguridad social. Esto es lo que de alguna forma promueve la mediación y las prácticas restaurativas, tanto intra como extramuros. Yo entiendo que si un niño, niña o adolescente cuenta con un espacio en donde puede recomponer vínculos con el afuera, en donde puede incorporar habilidades comunicacionales para manejarse adecuadamente con los demás, en donde tiene un espacio en donde se le da la oportunidad de comprender que no desea repetir su accionar dañoso porque pudo reflexionar acerca de esas consecuencias de sus actos y no por temor al castigo, sino por una convicción moral, tendrá muchas más posibilidades de desarrollarse como co-constructor de una sociedad más sana y más pacífica. Bien, hasta aquí un poco la presentación, sé que el espacio y el tiempo era poco, pero bueno, quería dejarles un panorama rápidamente, breve y en todo caso, por supuesto, estoy a las órdenes. Pueden encontrarme en las redes, por supuesto, y esperemos que les haya quedado más o menos claro esta presentación en este pequeño espacio.
Bueno, un placer, muchísimas gracias y muchos éxitos en este seminario.